Queridos hermanos, en este curso sobre la teología espiritual o teología ascético-mística, estamos viendo los sacramentos, los medios ordinarios por los cuales Dios nos transmite la gracia, y acabamos de ver 5 sacramentos que son comunes a todos los fieles y que podemos recibirlos todos los bautizados, desde el bautismo hasta el último que vimos, que fue la unción de los enfermos. Pero ahora vamos a ver 2 sacramentos que tienen que ver con personas individuales, es decir, el sacramento del orden, que se refiere a los sacerdotes, y el sacramento de matrimonio, que se refiere a las personas que forman una familia cristiana. Hoy vamos a ver entonces en este video la gracia del sacramento del orden sagrado, llamamos. Por supuesto que esto es lo que me importa más a mí, o de lo que les puedo hablar por experiencia propia, ¿no? Si nosotros creemos que Jesucristo en la última cena no solamente instituyó la Eucaristía, sino que indisolublemente en la Eucaristía instituyó el sacramento del sacerdocio cristiano. ¿Qué distinguimos sacerdocio cristiano de sacerdocio en general? Porque en realidad había un sacerdocio en el pueblo de Israel y había sacerdotes y sacerdotisas también en muchas otras religiones. Pero este es un nuevo orden, un orden que lo tiene a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote y a nosotros como participantes en ese único y eterno sacerdocio de Jesucristo. Es decir, que el que es verdaderamente puente entre Dios y los hombres es Él, ¿no es cierto? Y nosotros, en tanto que Él nos convocó, en tanto que Él a través de este sacramento nos hace como una cosa suya, porque recuerdan que después de instituir la Eucaristía, dice, hagan esto en memoria mía. Entonces, los apóstoles pasan a estar ordenados sacerdotes para hacer esto, la Eucaristía, en memoria suya. Es decir, que cada vez que nosotros tomamos el pan y repetimos las palabras de Jesús, y tomamos el vino y repetimos las palabras de Jesús en la última cena, y eso se convierte en el sacramento de su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, nosotros hacemos esto en memoria suya. Y esa memoria no quiere decir un recuerdo de Él, sino que es una actualización de ese único y eterno acto de sacrificio por el cual Jesús se entrega completamente al Padre por nuestra salvación, pero ¿qué es lo que nosotros logramos? Nosotros logramos hacerlo presente en un tiempo y en un espacio distinto del de Jerusalén y el año 33, que es el tiempo y en el espacio en el que se dio esa institución de la Eucaristía. Bueno, y ya después de la última cena y apenas empieza la evangelización, ya no solamente había un Jesucristo que podía darnos este sacramento de la Eucaristía y realizar este sacrificio único y eterno para un tiempo y para un espacio, sino que ya había 12 apóstoles, porque a la muerte de Judas se elige uno en su reemplazo, y entonces evidentemente de esta manera se llega a más lugares y se llega a más tiempos, y llevamos 2000 años y bueno, y no ha faltado en ningún momento el sacrificio de Jesús. Y en un libro, yo creo que en un libro de Rollo Marín, así que puede ser que tenga unos años y puede ser que haya decaído el número de los sacerdotes desde ese libro, pero recuerdo que decía algo así como que cada segundo había 3 sacerdotes en el mundo entero levantando el cuerpo y la sangre de Cristo hacia el Padre y diciendo ese por Él, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Así que bueno, ahora serán dos los sacerdotes que en cada segundo estén levantando la hostia, uno o cada un minuto, lo que fuera, pero quiere decir que Dios Padre está constantemente mirando al mundo en el que en todo momento se le está presentándole el sacrificio de Jesús. Y será por eso que no decide terminar con esta historia, ¿no? Porque esta historia hace 2000 años va actualizando este único y eterno sacrificio de Jesús. Bueno, entonces, ¿qué es lo que creemos sobre el sacramento del orden? Que es el sacramento instituido por Jesucristo, por el cual se confiere una potestad espiritual y la gracia necesaria para el recto desempeño de los ministerios eclesiásticos. Ese sacramento tiene 3 grados y supone que haya un varón bautizado. Esa sería como la materia, así como decimos que la materia de la Eucaristía es el pan de trigo y el vino de uva. La materia del orden sagrado es el varón bautizado. Y ese varón bautizado puede recibir el sacramento del orden en 3 grados. El orden del diaconado, el orden del presbiterado y el orden del episcopado. Entonces hay diáconos, hay sacerdotes y hay obispos. ¿En qué participan los diáconos del único y eterno sacerdocio de Jesucristo? Bueno, la diaconía, que es el servicio que ellos ofrecen a la iglesia, tiene que ver con muchas cosas, particularmente con la caridad con los más necesitados, pero ellos pueden bautizar, pueden leer el Evangelio, pueden predicarlo en la misa, pueden también dar la bendición, también pueden ser los testigos calificados de la iglesia en el sacramento del matrimonio y también pueden hacer las exequias y es decir, ya pueden hacer tantos sacramentos como es el bautismo o como es el matrimonio, y también pueden hacer sacramentales. Y hay diáconos que son permanentes, es decir, que van a permanecer diáconos, que no es un paso anterior a ser sacerdotes, y hay diáconos que están en el diaconado en orden a ser sacerdotes, que es el caso mío, ¿no es cierto? Yo en el año 90 en España me ordené de diácono y en el año 91 en Buenos Aires me ordené de sacerdote. Y es decir, que pasó un año entre una cosa y otra, y así que solamente un año yo fui diácono propiamente. Ahora, todo el orden supone que se subsume lo anterior, es decir, un sacerdote es diácono también, y un obispo es diácono y sacerdote también, ¿no es cierto? Es decir, no es que se pierde el grado anterior cuando se recibe el grado siguiente. Bueno, ¿qué es el orden sagrado en su segundo grado, en el sacerdocio? Bueno, ni más ni menos que el sacerdote recibe la potestad de consagrar en la misa, así que puede verdaderamente repetir el sacrificio de Jesucristo en la última cena, también puede confesar y absolver los pecados, también puede dar la unción de los enfermos, y en realidad la confirmación solamente puede darla si el obispo se la delega, porque es algo propio de ese tercer grado. El tercer grado, que es el orden episcopal, que es el que tienen los obispos y que tienen la plenitud del sacerdocio, les permite a ellos todo lo anterior, pero además ellos pueden confirmar, dar el sacramento de la confirmación, y también pueden ordenar sacerdotes. Así que imagínense qué cosa tan importante, ¿no? Y con permiso del Papa, en general, en un grupo de 3, también consagran obispos. Es decir, que evidentemente esa plenitud
del sacerdocio les permite dar aquellos que ellos tienen de una manera plena. Bueno, entonces se recibe una gracia por la cual vieron que veíamos que necesitamos la gracia para esta vida cristiana, y entonces necesitamos una gracia para ser cristianos, que es la gracia del bautismo. Necesitamos una gracia cuando estamos en pecado, que es la gracia de la penitencia. Necesitamos una gracia para caminar, que es la Eucaristía. Necesitamos una gracia para enfrentar la enfermedad, que es la unción de los enfermos. Bueno, necesitamos una gracia para ser sacerdotes. Una gracia por la cual nosotros podemos realizar estos sacramentos, por una parte, pero también, por otra parte, una gracia para ejercer el sacerdocio, es decir, para tener un corazón paternal, para poder tener un corazón misericordioso, particularmente en el sacramento de la Eucaristía, para poder vivir las obligaciones propias del sacramento, es decir, esos 3 compromisos que asumimos los sacerdotes cuando vamos a ser ordenados diáconos, que es la promesa de celibato, la promesa de obediencia al obispo y la promesa también de rezar la liturgia de las horas, de participar en la oración oficial de la Iglesia. Y entonces eso ya nosotros lo prometemos en el momento de nuestra ordenación diaconal. Bueno, ya les digo, es parte de esa gracia santificante, pero que se realiza plenamente en este aspecto del ejercicio del sacerdocio, y también, además de darnos gracias ex opere operato, ¿no es cierto?, es decir, como cualquier sacramento, también importan las disponibilidades que tenga la persona. Entonces, por eso también hay sacerdotes que reciben más gracias y sacerdotes que reciben menos gracias, y entonces ustedes ven la vida del Padre Pío y la comparan con la mía y dirán, pero que recibió una dosis más fuerte el Padre Pío que el Padre Pérez. No, los dos recibimos la gracia del sacerdocio, pero evidentemente el Padre Pío tuvo una mayor santidad, una mayor disponibilidad, y entonces se dejó llenar por esta gracia, y esta gracia lo transformó de tal manera en esa configuración con Jesucristo que le permitió ejercer ese sacerdocio de una manera extraordinaria. Bueno, entonces el sacramento del orden confiere la gracia en grado eminente, dicen ya que es el de mayor dignidad después de la Eucaristía. Bueno, así lo he aprendido yo, en el sentido de que sin sacerdote no hay Eucaristía, ¿no es cierto? Y entonces, por eso el sacerdocio es tan necesario, y por eso evidentemente cuando se habla mal de los sacerdotes, tan justamente algunas veces, porque evidentemente somos hombres pecadores y culpables de muchas cosas, y cosas vergonzosas, que como actos de pederastas o de mil bajezas. En realidad siempre hay que luchar, ¿no es cierto?, porque se considere de una manera distinta el sacerdocio y los sacerdotes, ¿no es cierto? Los sacerdotes somos pobres hombres, y en cambio el sacerdocio es algo maravilloso, porque es algo de Jesús, y es esa capacidad de unir a Dios con los hombres y llevar desde los hombres a Dios su alabanza, su acción de gracias, su pedido de perdón, sus peticiones, y por otra parte llevarles de Dios la palabra a los hombres, y llevarles de Dios la Eucaristía a los hombres, el perdón a los hombres, las gracias. Entonces imagínense qué terrible sería un mundo
sin sacerdotes o con muy pocos sacerdotes, como pasa en este momento, ¿no es cierto? Es decir, el cura de Ars tenía en su parroquia 300 fieles, pero uno, por ejemplo, en Buenos Aires, normalmente en una parroquia tiene 10.000 fieles. Entonces, imagínense qué difícil va a ser para ese sacerdote conocer a sus ovejas, ¿no? Saber quién está enferma, visitarlas, poder acompañar a los jóvenes para que puedan llegar al matrimonio de una manera digna. Es decir, todas esas cosas qué difíciles van a ser si es que hay tan pocos sacerdotes. Y es verdad que los laicos colaboran de una manera maravillosa, pero ya les digo, hay cosas que los laicos no pueden hacer, como consagrar o perdonar los pecados, porque son propias de este sacramento. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que en los sacramentos veíamos que había sacramentos que imprimían carácter, que decíamos que era un sello invisible, que recibía el alma y que era indeleble, que no se podía perder nunca, ni siquiera en la vida eterna, y decíamos que ese sello lo confería el bautismo, la confirmación. Bueno, también el orden sagrado confiere el carácter sacramental, que es indeleble y que es irrevocable, y que hace que el sacramento no se pueda recibir más de una vez en la vida. Y entonces, así como no nos bautizamos varias veces porque ya tenemos ese sello que no se borra, o así como no recibimos la confirmación varias veces porque ya tenemos ese sello que no se borra, de la misma manera no recibimos la ordenación sacerdotal varias veces porque imprime carácter. Ese carácter nos da una participación en el sacerdocio de Jesucristo. Esta participación ya de alguna manera la tiene el laico por el bautismo y por la confirmación, pero a través del diaconado, del presbiterado y del episcopado, que imprimen carácter, que quedan habilitados, tienen la potestad para poder ejercer las funciones relacionadas con el servicio del sacrificio del altar. Y en primer lugar le da una potestad principal sobre el cuerpo de Cristo. Por eso el sacerdote es propiamente el ministro de la Eucaristía. Vieron que cuando hay personas que ayudan a los sacerdotes en la distribución de la comunión, muchas veces nosotros los mal llamamos ministros de la Eucaristía, pero el ministro de la Eucaristía propiamente es el sacerdote, ¿no es cierto? Deberíamos llamarlos ministros de la comunión, porque ese es propiamente su ministerio, ¿no? Su oficio propio. Y después tienen una potestad secundaria que tiene que ver sobre el cuerpo de Cristo, sobre los fieles, para que reciban dignamente la Sagrada Eucaristía. Y por eso tiene una potestad tanto en la predicación de la palabra como en la donación de los sacramentos que hacen, que permiten que en algún momento podamos recibir la Eucaristía. Y también el sacramento del orden, como una de las consecuencias, hace que uno participe en la jerarquía eclesiástica, que solamente aquellos que han recibido el sacramento del orden forman parte o pertenecen a la jerarquía eclesiástica. Y esa jerarquía eclesiástica tiene un doble aspecto, un aspecto de orden, que está formado por obispos, presbíteros y diáconos, que tienen la misión de ofrecer el santo sacrificio y de administrar los sacramentos a los fieles, y también tiene una jerarquía de jurisdicción. Esa jerarquía de jurisdicción la forman el Papa, que es el Pontífice Supremo, y los obispos que le están subordinados. Es decir, jurisdicción
tiene que ver con que ellos pueden ejercer esa potestad en un determinado ámbito. El Papa en el ámbito universal y los obispos circunscriptos a su ámbito particular. Es decir, que cuando nosotros hablamos de cardenales, de patriarcas, de arzobispos, en realidad estamos hablando de títulos que pone la Iglesia, ¿no? Y que no tienen que ver con el sacramento del orden, ¿no? Es decir, cuando nosotros decimos este sacerdote es monseñor, bueno, es un título que él recibió, un título de honor, ¿no es cierto? Porque evidentemente habrá hecho una acción extraordinaria o tendrá un cargo extraordinario, pero es un sacerdote. O cuando decimos este obispo es un cardenal, no quiere decir que tiene un orden distinto al del obispo, sino que también ha recibido como una mención particular, ¿no es cierto?, que confiere el Papa en los consistorios, pero que se refiere a algunas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, a la potestad de elegir o de ser elegidos papas. Así que bueno, el sacramento del orden, ¿qué sería de nosotros si no hubiera una gracia que recibiéramos de Jesús tan especial por el sacramento del orden? Uno la siente, miren, en la predicación, por ejemplo, les digo, uno algunas veces se escucha y se escucha como si otro estuviera hablando, ¿no? Es decir, como, ¿quién está hablando? El Espíritu Santo, y yo me estoy escuchando y estoy aprendiendo de lo que yo estoy diciendo, pero eso no lo siente cuando está dando una clase o cuando ejerce otro tipo de magisterio en el orden natural, ¿no? Así que evidentemente hay una gracia para la predicación. En la confesión hay una gracia para la predicación, muchas veces para la confesión, muchas veces la gente agradece, Padre, qué bien lo que usted me dijo, y uno tampoco sabe tantas cosas para aconsejar, aunque es verdad que el sacerdocio da como mucha experiencia, ¿no? El cardenal Quarracino decía, no hay nada más sucio que oreja de cura, ¿cierto? Porque claro, no ha escuchado tantas porquerías por acá, más las que sabe de uno mismo, ¿no? Y entonces evidentemente eso nos hace capaces de entender el pecado, de aconsejar al pecador, ¿no es cierto? Y también eso uno lo ve como una gracia de Dios, porque posiblemente uno es mucho más pecador que la persona que se está confesando, y sin embargo uno le dice unas cosas muy nobles, unas cosas que posiblemente uno no vive en su propia vida, pero que sabe iluminarlo a esa persona. En algo en lo que particularmente siento la gracia del sacerdocio es en el secreto de la confesión. Yo humanamente, personalmente, no soy una persona discreta, ¿no es cierto? Muchas veces, como soy comunicativo, entonces muchas veces me cuentan algo y yo lo cuento y no me doy cuenta que quizás debí no decirlo, pero en el secreto de confesión les puedo asegurar que tengo como una especie de luz roja en mi cabeza, que si por alguna razón estoy como acercándome a algo que pueda saber por materia de confesión, se me prende como un semáforo que me dice pará, ¿no es cierto? Y no sigas adelante porque es así, ¿no es cierto? Es una gracia que uno recibe, ¿no? Así que evidentemente yo una vez en un programa de televisión escuché a un sacerdote decir que la gente piensa que a los sacerdotes lo que más nos cuesta es el celibato, ¿no? Pero que en realidad a los sacerdotes lo que más nos costaba es levantarnos todos los días y salir a trabajar. Y a mí me pareció muy simpático lo que él dijo, porque evidentemente el celibato es algo que es difícil, sobre todo cuando somos jóvenes, no casarnos, renunciar al tener una familia, no vivir una sexualidad activa, y bueno, evidentemente tiene su dificultad y por lo tanto tendrá su gracia especial. Pero sí, tiene razón este sacerdote que la gran gracia que nosotros necesitamos
es la gracia para ser sacerdote las 24 horas, para ser sacerdote los 7 días de la semana, para ser sacerdote los 365 días del año, para nunca tomarnos vacaciones de ser sacerdote, ¿no? Y sea que hagamos cualquier cosa, ¿no? Hacerlo como sacerdotes. Y eso sí es difícil porque evidentemente, es decir, como es una configuración con el sacerdocio de Jesucristo, supone eso que dice San Pablo, soy yo, no ya yo, es Cristo quien vive en mí, ¿no? Y entonces, claro, uno pierde un poquito sus fines, sus deseos, para poder ser un instrumento para los fines y los deseos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, espero que esto les haya servido, porque aun cuando no sean sacerdotes, es lindo que sepan cómo es esta gracia en los sacerdotes y que recen, ¿no es cierto?, para que siempre, siempre, siempre recibamos esta gracia para ejercer nuestros ministerios. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.